Septiembre hace 2 años. Pat, no tengo nada que ponerme para la fiesta. Tienes que venir ahora mismo, en este mismo instante. Voy a salir, ¿sabes? La nueva ama de llaves que contrataste hizo que toda mi ropa desapareciera del armario. Es una locura. La despides mañana, ¿bien? No puedo lidiar con personas que traen caos a mi vida, ¿lo entiendes? Estaba hablando por teléfono, furioso mientras revisaba mi guardarropa. Todo fue por el tonto error de la nueva ama de llaves de que todos los trajes que necesitaba estaban en el servicio de lavandería. Acaban de desaparecer 5 o 6 trajes formales. ¿Era tan malo que tenía que ir desnudo al evento? Absolutamente ridículo. La única persona en la que podía pensar era en Pat. Desde que Pat entró en escena, todo parecía mucho más fácil, pero hoy hubo un pequeño contratiempo porque tenía que asistir solo a una reunión importante con un cliente japonés. Era una cita bastante urgente y yo tenía otro compromiso igualmente importante, entonces tenía que irme. ¿Por qué es así? Porque tu ama de llaves envió todos los trajes al servicio de lavandería. Ahora, ¿dónde se supone que debo encontrar algo que ponerme para el evento? ¿Eh? Pat. Mi voz iba subiendo mientras caminaba de un lado a otro, agitado y enojado, abriendo y cerrando cajones y gabinetes. No se preocupe, señor Ellis. Iré a recoger su traje. Solo espéreme. Lo traeré dentro de 1 hora, ofreció Pat, una solución que de alguna manera lo tranquilizó. Solo hazlo rápido, ¿de acuerdo? 40 minutos más tarde, me sorprendió ver a Pat entrar con la tarjeta de acceso, empapado de pies a cabeza. Me quedé desconcertado. Sus grandes gafas de montura negra estaban salpicadas de gotas de agua. Rápidamente se los limpió antes de volver a ponérselos. Aquí está tu traje, jefe. Pat me entregó el traje, pero luego pareció recordar algo y lo retiró. Espere, déjeme traer una toalla seca para cubrir la cubierta de plástico primero. Corrió al baño, cogió una toalla y la secó rápidamente. Me quedé allí atónito. ¿Estaba loco o simplemente era increíblemente dedicado al atravesar la lluvia y entrar a la casa de esta manera? Estás empapado. Solté, molesto, no porque su ropa estuviera empapada, sino porque estaba más preocupado de que pudiera resfriarse. Oh, lo olvidé. Mojé su alfombra, señor. Pat dio un paso atrás y miró sus zapatos de cuero empapados con el corazón apesumbrado. Me entregó el traje, que tomé con expresión severa. Tenía miedo de no llegar a tiempo, así que tomé un mototaxi. Bajo la lluvia, pero no se preocupe, el traje definitivamente está seco, me tranquilizó Pat. Luego le pregunté cómo había llegado hasta aquí y me explicó brevemente que después de colgar el teléfono se dirigió inmediatamente a la lavandería, pero para su mala suerte su viejo coche se averió en el camino, por lo que tuvo que recurrir a un mototaxi. Estás completamente loco, ¿lo sabías? Pero no lo vuelvas a hacer. Las carreteras están resbaladizas cuando llueve así. ¿Qué pasaría si tuvieras un accidente? Mi asistente intentó mantener seco el traje en sus brazos, pero su propio cuerpo no tenía ni un poco seco. El agua goteó del cuerpo de Pat y comenzó a temblar levemente. Dejé el traje y entré en la habitación, regresando con una camiseta negra y otra toalla. Ve a cambiarte. Pat se quitó las gafas y dudó un momento antes de aceptar la camiseta. Es del tipo que es considerado, pero con mi orden no se atrevió a negarse. Date prisa, toda la casa se está mojando. Gracias, jefe. Usted también debería prepararse. Es posible que lleguemos tarde al evento. ¿Quiere que lo lleve? Puedo conducir solo. Ve a cambiarte de ropa. Te enfermarás. Sin sus aburridas gafas, Pat parecía sorprendentemente atractivo. En ese momento, Pat parecía un joven recién salido del agua, con la ropa pegada a su esbelta figura, despertando algo extraño dentro de mí. Rayos, había trabajado con este tipo durante años. ¿Por qué no me había dado cuenta de que Pat era realmente encantador y atractivo? Siempre me gustó cuando sonreía. El mundo parecía más brillante.
especialmente cuando hablaba con esa voz tranquilizadora, haciendo que mi vida se sintiera menos solitaria. «Yo lo llevaré, jefe». Pat volvió a emerger después de cambiarse. Se ofreció ansioso. Lo miré diferente ahora. Pat estaba increíblemente guapo con mi camisa puesta. Su cabello húmedo era un desastre, pero atractivo, y sentí la necesidad de sujetar su esbelto cuerpo contra el sofá. ¿Cómo sería Pat? ¿Gentil, lento y apasionado? Supuse que Pat probablemente no tenía novio, porque nunca mencionó a nadie, pero era difícil creer que alguien tan amable como él no tuviera un compañero de cama. No podía decir qué tipo de relaciones tendría Pat, con mujeres u hombres, pero eso no importaba. Lo que importaba era que Pat era alguien con quien estaba satisfecho. ¿Quieres conducir? Sí, jefe, el tráfico es malo. No conduzca usted mismo, solo lo frustrará. Asentí, aceptando su oferta. ¿Tiene hambre? ¿Deberíamos comer algo primero? Saltarse comidas no es bueno para el estómago. Está bien, puedo comer en el evento. ¿Y tú? ¿Tienes hambre? Como bastante tarde, así que todavía estoy bien. Jefe, discúlpame. Pat se acercó y me enderezó el cuello ligeramente torcido. Instintivamente incliné la cabeza, permitiendo voluntariamente que el hombre más pequeño ajustara mi cabello. El toque accidental de sus dedos en mi cuello envió un escalofrío inapropiado por mis piernas. Nunca nadie se había preocupado por mí como lo hacía Pat. Ni siquiera mi propia madre prestó tanta atención a los detalles de mi vida. Todos decían amarme y cuidarme, pero sus acciones eran siempre todo lo contrario, indiferentes y frías. 3 años nos habían acercado a Pat y a mí, tal vez debido a responsabilidades laborales, pero más que eso, era el vínculo que compartíamos. Solía separar todo claramente entre trabajo, pero ahora estaba seguro de poder seguir haciendo eso. Imágenes de Pat, desde la primera vez que lo vi hasta ahora, volvieron a mí, recordándome que no podía dejar ir a Pat y que no le permitiría ver a nadie más importante que yo. «Oh, ¿qué pasa, Snow?» Pat llamó a su pequeño gato gris moteado. El felino regordete, con un color de pelaje indescriptible, corrió hacia él, frotando su cabeza contra sus tobillos desnudos y ronroneando suavemente, de alegría por su regreso a casa. Por primera vez en ese día, una leve sonrisa se dibujó en su rostro, generalmente severo, mientras acariciaba el suave pelaje del gato. En el fondo, Pat todavía tenía que, emocionalmente, se estaba desmoronando en pequeños pedazos. Las cosas indescriptibles estaban alojadas firmemente en su pecho, como si estuvieran esperando estallar algún día, lo que bien podría marcar el final de todas esas locas historias. Pero ese final podría llegar antes de lo esperado. Pat dejó escapar un gran suspiro, sacudiéndose temporalmente los pensamientos inquietantes. ¿Tienes hambre? Ven aquí, pequeño gordito. Cogió al gato y dejó su bolso sobre la mesa, antes de llevar al pesado felino a la cocina y verter algunas croquetas en su plato. Snow siempre olisqueó y luego se dio la vuelta, mostrando claramente a su dueño que no estaba satisfecho con la comida. El gato se frotó con la pierna, pero aún así se negó a comer. «Está bien, sé que no es sabroso, pero tienes que comer por ahora. Mañana te compraré salmón, ¿de acuerdo?», le dijo al gato, quien olisqueó la comida y lo miró con ojos insatisfechos. Maulló suavemente y luego apartó la cara de su propio cuenco de croquetas. «Vamos, come. No quiero ir a ningún lado hoy. He tenido un día difícil, ¿sí?», murmuró, mientras rascaba la oreja de Snow. Luego dejó que el gato mordisqueara la comida de mala gana, antes de caminar para abrir la puerta del balcón y dejar entrar un poco de aire fresco. Los sonidos de los coches y varios ruidos del exterior hicieron que Pat volviera a suspirar. En ese momento no sabía qué hacer consigo mismo, ya que nunca antes había regresado a casa tan temprano.
Por lo general, dedicaba su tiempo al trabajo y permanecía como una sombra al lado de Ellis hasta altas horas de la noche. Pat cerró los ojos, contemplando profundamente la búsqueda de un nuevo trabajo. No quería dejar que las emociones dictaran una decisión tan importante, pero todo dependía de cuánto más pudiera tolerar. Ellis estaba jugando un juego en el que participaba Teranai. Aunque Ellis nunca dijo explícitamente que hubiera algún problema serio con Teranai, Pat podía adivinar que probablemente se trataba de una de esas situaciones amorosas. Esa persona tenía que ser muy importante para Ellis, lo suficiente como para causarle tanto odio hacia su primo. Para Ellis, Teranai podría no ser un compañero adecuado, pero a los ojos de Pat, Teranai no era una mala persona. Desde sus encuentros casuales iniciales en eventos, teniendo conversaciones breves, Teranai recientemente había buscado más oportunidades para hablar con él. Para Ellis, Teranai podría no ser un compañero adecuado, pero a los ojos de Pat, Teranai no era una mala persona. Desde sus encuentros casuales iniciales en eventos, teniendo conversaciones breves, Teranai recientemente había buscado más oportunidades para hablar con él, convirtiéndose en algo más. Sin embargo, Pat aún no había abierto completamente su corazón. No es que Ellis realmente sintiera algo por él. Puede que Pat no fuera el más brillante, pero no era tan tonto como para estar ciego a la verdad. Lo más importante es que Ellis ya tenía a Kingham. Entonces, era solo un juego, un deseo de ganar. Después de ducharse y vestirse, Pat vestía pantalones cortos y una camisa negra, ajustada para descansar en casa. Mientras se secaba el pelo distraídamente, sonó el timbre. Caminó hacia la puerta, sorprendido por el visitante que vio por la muralla. Ellis estaba fuera, con los brazos cruzados. Su hermoso rostro, que nunca cansaba los ojos, apareció inesperadamente. Ellis nunca había venido a su habitación, jamás. ¿Qué viento lo había traído hasta aquí? Pat mantuvo su curiosidad y decidió dejar entrar al otro, ya que no estaba de humor para discutir. Ellis esperó con gran expectación, consultando su reloj, que se acercaba a las 7 de la tarde. Después de 2 minutos, Pat abrió la puerta con una mirada inquisitiva, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre más alto pasó junto a él y entró en la habitación, sin tener en cuenta los modales ni una invitación. «Cierre la puerta», ordenó Ellis, agitando su mano casualmente como si fuera el dueño del lugar. Pat lo miró con recelo. «¿Qué es lo que deseas?». La voz de Pat era plana, pero llena de sospecha. «Como no viniste a mí, tenía que venir yo mismo», dijo con voz profunda, mirando alrededor de la habitación. «¿Venir a mí?», preguntó Pat incrédulo, mirando lo incómodo al hombre que caminaba inspeccionando el lugar, sin saber lo que realmente estaba pensando su jefe, pero sabía que las intenciones de Ellis nunca fueron puras. «Cierto, ¿por qué? ¿Hay alguien más aquí? ¿Es por eso que pareces tan sorprendido?», replicó Ellis, tomando a Pat con la guardia baja, con una mirada que era tan directa como burlona. Observó a su asistente, que vestía informalmente y todavía tenía el cabello húmedo, sosteniendo una toalla azul en la mano. «No, estoy solo». «Bien». «¿Qué quieres, jefe?», Pat preguntó de nuevo, tratando de mantener la voz firme. Aunque su corazón latía aceleradamente, logró parecer tan tranquilo como siempre. «Bonito lugar el que tienes aquí». El otro no respondió, sino que pasó a otro tema por completo. Los agudos ojos de Ellis escanearon el dormitorio cuidadosamente decorado con tonos blancos y algunos muebles. «Gracias, jefe». «Tengo hambre. Tráeme algo de comer». El hombre alto dijo sin rodeos. Su comportamiento pasó de confrontativo a informal, como si accionara un interruptor. Su expresión tensa de hace unos momentos ahora estaba relajada. Pat suspiró, mirando al otro con resignación. «Aquí no hay nada para comer, jefe, e incluso si lo hubiera, probablemente no sería de tu agrado». La voz de Pat era indiferente,
pensando en la lujosa comida que había pedido en un hotel de 5 estrellas para su jefe y Kingham ese mismo día, que sin duda sabría mejor que cualquier cosa que él tuviera, por no hablar de la compañía en la comida, que habría sido mucho más de su agrado. No almorcé. La voz profunda insinuaba como si supiera lo que Pat estaba pensando. Ah, claro, su apuesto jefe debió haber estado demasiado ocupado con otros asuntos y se olvidó de comer. Cuanto más pensaba Pat en ello, más se irritaba, y sus ojos delataban un brillo burlón. Estoy empezando a sentir un poco de dolor de estómago. Ve a buscarme algo de comer. El jefe le lanzó una mirada astuta, una a la que Pat siempre sucumbía en todo momento. Siempre había sido así, pero no sería para siempre. Solo tengo comida congelada, dijo Pat, sintiéndose derrotado, incapaz de ser duro con Ellis. Después de todo, solo estaba preocupado por su salud. El hombre padecía gastritis crónica desde hace años y siempre presentaba síntomas si comía a destiempo. Está bien, tengo mucha hambre, comeré cualquier cosa. Ellis ordenó como de costumbre. Luego agitó la mano con desdén, como si fuera Pat un sirviente. Pat fue rápidamente a su pequeña cocina, abrió el refrigerador y tomó algunas cosas. Después de un momento, comenzó a calentar comida para su jefe, todavía sintiéndose molesto. Mientras tanto, sacudió su cabello, que aún no estaba completamente seco, haciéndolo lucir desordenado, lo que incluso a él le pareció vergonzoso. Pero como sea, no necesitaba verse bien, ¿verdad? Mientras Pat estaba ocupado en la cocina, escuchó a su jefe encender el televisor y cambiar de canal. Pronto llevó un plato de arroz frito con cangrejo, recién calentado en el microondas, a la pequeña mesa del comedor, que rara vez se usaba para recibir invitados. «Está listo», le dijo a Ellis, que estaba descansando cómodamente. La expresión de Ellis era plana, pero peligrosa en su silencio. «¿Y tú?» El hombre más alto se levantó, caminó hacia la mesa del comedor y preguntó. «Ya comí. Por favor, sírvete tú mismo». Cuando Pat se disponía a irse, Ellis lo agarró de la muñeca, negándose a permitir que el hombre más pequeño se alejara tan fácilmente. «Espera, siéntate conmigo un rato». «Tú come, te traeré un poco de agua». Pat apartó la mano y se alejó dejando a Ellis observando su espalda enreiterada. Este comportamiento de Pat era algo que Ellis nunca había visto antes. Aunque el otro solía actuar como un chico nerd todos los días con gafas y ropa oscura, limpia y elegante, hoy era diferente. La vestimenta informal de Pat lo hacía parecer inesperadamente atractivo y Ellis no podía quitarle los ojos de encima. Ellis no estaba realmente interesado en la comida, como afirmó. Simplemente fingió comer la comida de sabor suave, con la mirada fija en Pat, sin ocultar sus sentimientos. Pat, sintiéndose observado, no sabía cómo actuar, robando miradas al invitado o no invitado desde la distancia, sin poder hacer nada más que mantener la mayor distancia posible. «¿A dónde fuiste hoy?» Finalmente, Ellis abordó el tema que había sentido curiosidad hasta la noche. «Tenía un pequeño recado». «¿Y qué tan importante fue ese recado?» Pat suspiró. «Lo suficientemente importante, jefe». «¿Desapareciste así por culpa de Kim?» La pregunta de Ellis hizo dudar a Pat, ya que tocó un nervio demasiado profundo. Empujó sus heridas recientes, dejándolo boquiabierto y con demasiado dolor para soportarlo. Pero su orgullo era demasiado alto para admitir que estaba profundamente herido, porque el otro trajo a uno de sus amantes para burlarse de él justo en su casa. Sin embargo, no podía culpar a nadie, ya que no tenía derecho a nada. Era solo un subordinado, solo un empleado que era demasiado cercano. Eso es todo. «No, señor». «Testarudo, si estás celoso, solo dímelo», bromeó Ellis con una risa en su voz, sus ojos resplandeciendo con un brillo descarado y coqueto. «La palabra celoso no se aplica a esto, porque celoso es una palabra que se usa para algo que nos pertenece, y Ellis no era suyo». «¿Y por qué no?»
Porque no tenemos nada especial entre nosotros, jefe. Por eso, la palabra celos no aplica a nosotros. Pat le dio la espalda al otro, evitando el contacto visual mientras hablaba. Temía que su expresión facial revelara la infinidad de palabras que intentaba ocultar. ¿En serio? ¿No soy especial? ¿Y qué pasa con Teranai? ¿Es él especial para ti? Tú... Pat se estremeció cuando el cuerpo alto y robusto de Ellis se acercó a su espalda en un instante. El cálido aliento le rozó la nuca. Se giró para mirar al otro, tratando instintivamente de alejarse, pero Ellis lo mantuvo en su lugar con una mano, inmovilizándolo para detenerlo. «Contéstame, quiero saber». «No responderé nada, déjame ir». La voz de Pat era aguda y comenzaba a mostrar su disgusto. «Si no respondes, no te soltaré». En lugar de soltarlo, Ellis apretó con más fuerza la muñeca de Pat. Aunque Pat no era débil, no podía igualar la fuerza del otro, que tenía el físico de un atleta con músculos sólidos, mientras que él era simplemente un hombre flaco y corriente. «No quiero pelear contigo, estoy cansado, por favor, quiero descansar». «No vine a pelear tampoco». «Esto es pelear. Te molestas cuando hablamos de Teranai, pero eres tú quien siempre lo menciona primero. Si no te agrada, deja de mencionarlo». «No hablaría de él si dejaras de meterte con él». «Discutir sobre esto no terminará. Dejemos de hablar de eso, por favor». «Pero, ¿qué te trae por aquí? Si no es urgente, me gustaría que te fueras. Hoy estoy cansado, hablamos mañana, ¿sí?» «Responde mi pregunta primero. ¿Dónde has estado? Si respondes amablemente, no te molestaré más». «Fui a ver a mi amigo. ¿Quieres saber cuál es amigo al que fui a ver también?» «Sí, dímelo, así no tengo que preguntar más». «Jefe...» Pat prolongó la palabra, indicando su creciente irritación, mientras Ellis hablaba de manera molesta. «No debería entrometerse en los asuntos personales de cada uno». «Esto no es una intromisión. Solo quiero saber dónde ha ido mi asistente durante las horas de trabajo. Tengo derecho a saberlo». «Fui a tomar un café con mi amigo. Teníamos un pequeño asunto que discutir». Ellis aceptó la respuesta secamente, interrumpiendo la conversación como si ya entendiera. «Si no estás contento con Kim, simplemente di que no quieres que venga y no dejaré que vuelva a poner un pie en la oficina». «No quiero hablar de esto». Pat terminó abruptamente la conversación, no queriendo profundizar en un tema que le estaba causando tanta angustia. «Está bien, entonces hablemos de otra cosa. Tienes que ir conmigo a Krabi a trabajar». «Jefe, no quiero discutir con usted sobre esto ahora». «¿No quieres discutir o es que...?» Las palabras de Ellis fueron cortadas cuando sonó el sonido de un teléfono móvil. Era el teléfono de Pat, al otro lado del sofá, mostrando una llamada durante una de las principales razones por las que los dos se habían estado discutiendo durante todo el mes. Teranai. Ambos hombres miraron la pantalla del teléfono simultáneamente, pero Ellis fue más rápido. Agarró el teléfono y lo levantó en alto, desafiando a Pat con una mirada que decía que estaba listo para pelear. Al mismo tiempo, Pat extendió la mano para recuperar el teléfono, pero ¿cómo podría su cuerpo más pequeño competir con la fuerza del otro? «Ellis, ese es mi teléfono». Pat luchó con tira y afloja, regañándolo y mirándolo al mismo tiempo. «¿Y qué?» Ellis cortó la llamada y apagó el teléfono antes de arrojarlo al suelo descuidadamente, sin importarle si se dañaba. Su comportamiento patán solo enfureció aún más a Pat. «No tiene derecho a hacer esto. Esto es propiedad personal. Está cruzando la línea, jefe». El rostro de Pat se sonrojó por la impotencia, la ira y el deseo de replicar. Levantó el teléfono para comprobar si había daños antes de volver a encenderlo.
No te atrevas a llamarlo mientras estoy sentado aquí. Ellis agarró la muñeca de Pat y lo acercó, susurrándole al oído para que su aliento le hiciera cosquillas en el cuello. Esto hizo que se congelara, pero no sin replicar, debido al comportamiento irracional del jefe. No lo llamaré ahora, llamaré cuando no estés cerca. Pat no entendía por qué Ellis estaba siendo tan quisquilloso con él. Sus pobladas cejas se movieron y su hermoso rostro se tensó por el estrés una vez más. Entonces no tendrás la oportunidad de llamar esta noche. Su voz era áspera y su rostro estaba tan cerca que solo un suspiro lo separaba. Estaré contigo toda la noche y me aseguraré de que estés demasiado ocupado para nunca hablar con nadie. Con esas palabras, Ellis plantó un rápido beso en el pálido cuello de Pat. Pat se sobresaltó sorprendido por la aspereza que recibió. Empujó a la figura alta, usando todas sus fuerzas para alejar su cuerpo voluminoso, pero el egocéntrico jefe no le importó. Continuó presionando su hermoso rostro sobre las mejillas de Pat, quien esquivaba con un deseo de ganar mezclado con deseos profundamente arraigados, esperando ser cumplidos. Y parecía que ambos hombres tenían algo en común. Ellis, atormentado por semanas de celos acumulados, estaba a punto de estallar de deseo por el joven asistente que tenía en sus brazos. Quería marcar a Pat como suyo, declarar a todos que Pat era su posesión más preciada y que no permitiría que nadie lo manchara. El beso apasionado pasó de las mejillas a los suaves labios con hábil rapidez, con una experiencia abrumadora, seduciendo al menos experimentado Pat, que apenas podía seguir el ritmo. Pat se puso rígido, resistiendo el abrazo del otro con todas sus fuerzas, negándose a permitir que Ellis se apoderara de él como lo hizo esa mañana. El toque áspero y despiadado, incluso si era Ellis, el hombre que amaba con todo su corazón, Pat no permitiría que tal falta de respeto continuara. Era demasiado humillante para soportarlo. «Déjame ir». Pat usó todas sus fuerzas para alejar a la figura alta. «Detén esta locura y sal de mi casa». Los dos cuerpos se separaron. La voz de Pat temblaba de ira. Se sintió humillado repetidamente por la persona que amaba y era demasiado doloroso para soportarlo. «¡Fuera, Ellis!». El rostro de Ellis estaba inexpresivo, pero sus ojos estaban decididos a la confrontación. El hombre alto se secó los labios suavemente, limpiando la mancha de sangre. Pat le había mordido el labio. Ellis sonrió en la comisura de su boca, pero no dijo nada, solo miró en silencio al otro. «¡Sal!». La voz de Pat era baja mientras regresaba a su habitación y cerraba la puerta de golpe, dejando al huésped no invitado de pie, solo frente a la puerta.